Inauguramos una nueva era en el Ecuador. Análisis. Evolución. Oportuno. Inteligencia artificial. Nosotros jamás nos conformamos con lo que nos cuentan. Nosotros vivimos historias. Allí puncha, allí tuta, allí chichi, manalia, causa con quichu, fraternal, salud, Ecuador. Bueno, primer programa de un mañanero conmigo. Y que en realidad es todo un equipo técnico que ustedes no les ven, no aparecen, pero son unos jovencitos, nuestros productores, y hemos decidido volver a esta acción luego de recibir una serie de ataques y epítetos de actores políticos que cometen sus errores históricos y luego quieren pasar la culpa a la prensa que no comulga con ellos. Durante este fin de semana me permití escribir en mi muro, amplificado en varios grupos que sostengo en las redes sociales, y les quiero dejar como una primera salida que tiene que ver con la responsabilidad política y transparencia con la que deberían presentarse esos denominados actores políticos. Prohibido olvidar. ¿Quiénes hacían los apagones en el CNE? Pregúntese usted. ¿Quién nos heredó a Lenín Moreno y posteriormente no admiten sus errores? ¿Quién metió los pativideos y hoy coloca como candidato a Ricardo Patiño, prófugo de la justicia? ¿Quién era el tío de Jorge Glass y estuvo preso y por qué fue a la cárcel? Pregunta nomás. ¿Quién era el papá de Jorge Glass? ¿O acaso no era un violador? Pregunto nomás. ¿Quién era el primo de Correa que se fue a regresar y que estaba a cargo del Banco Central sin tener la más mínima idea de lo que era estar al frente de ese manejo? Chuzo, ¿y quién es el hermano de Rafael Correa que ha despotricado contra Rafael, a quien lo ha acusado de todo? De todo. ¿Quién puso a Andrés Arauz como primer candidato? ¿Quién negoció con Guillermo Lasso? ¿Quién decepcionó y se decepcionó de Guillermo Lasso? ¿Quién nos mandó a la muerte cruzada? ¿Quién puso nuevamente a Andrés Arauz como candidato? ¿Quién negoció con el actual presidente y pasó 5 leyes en la Asamblea Nacional? ¿Y gracias a qué votos tenemos el 15% del IVA? Ahora ya han colocado a un señor Diego que despotricó también contra ellos y es candidato a la vicepresidencia. ¿Quién negociaba con los pitos, con los lobos, con los choneros y hoy quiere ser presidente desde el exterior? Que no nos mientan más, que los corruptos siempre fueron los mismos. Solo digo, solo digo. Bueno, y durante este fin de semana nos han acabado también en redes sociales porque inauguramos este espacio de entrevistas y que también va a ser de entretenimiento. Ya les voy a decir por qué. Y vamos con el viceministro de Gobierno, a quien le doy la más cordial bienvenida, Esteban Torres Cobo. Y bueno, yo quiero saber primero, porque es la primera entrevista que hemos tenido, ¿quién es Esteban? Y ahora que ya está cambiando y mudándose nuevamente a la Asamblea Nacional. Bienvenido. ¿Quién es? Viudo, casado, soltero, nada de política. Este rato todavía no topamos eso. Qué gusto, Olger, y un honor estar aquí en este programa de entrevistas que entiendo se lanza hoy. ¿Quién soy yo? Bueno, divorciado, ya que estábamos hablando de estados civiles, ambateño de corazón, ecuatoriano, por supuesto, político, abogado. ¿Hijos? Ah, tengo un hijo, sí. ¿De qué edad? De 4 años. De 4 años, sí, ¿ya? Pequeño. Y bueno, ese soy yo. ¿Tiene alguna novia al momento? Tengo una novia al momento, sí. ¿Tiene Sí. cuántos años menor o mayor? Menor, unos 3 años. 3 años, muy bien. Esteban, ¿qué se siente ser político? Es emocionante por un lado, complicado por otro. Yo he vivido a mi corta edad. ¿Qué edad? 34 años, si se puede decir. 34 años. Sí. Tampoco tan joven, pero bastante joven porque inicié pronto en la política. He vivido todos los vaivenes, he vivido los éxitos, los fracasos, las pérdidas, las ganancias, los aplausos, los adulos, el olvido, el insulto. Así que estoy bastante curado
en sano a mis 34 años. Pero junto a un padre, yo lo conozco muy bien porque siempre teníamos esas entrevistas. ¿Y cómo tomó el papá de Esteban Torres, que de pronto dice, me voy del Partido Social Cristiano y ahora soy ADN? Bueno, yo nunca estuve en el Partido Social Cristiano. ¿Ah, nunca? Nunca, no, nunca fui afiliado, nunca fui parte de la directiva. Yo desde que inicié mi vida política fui presidente del movimiento Tiempo de Cambio en Tungurahua, un movimiento que fue fundado en el 2011, que tiene vida jurídica y éxito además en las últimas elecciones. Siempre fui presidente. Renuncié a la presidencia en enero de este año para afiliarme a ADN, así que, porque era ilógico que siendo viceministro de gobierno, No del ejemplo. estando en el equipo político, yo pida al equipo, al menos a los altos mandos, que se adhieran al proyecto si yo no lo hacía. Así que no, yo nunca fui afiliado ni parte de la directiva. Me afilié cuando fui estudiante en Londres al Partido Conservador Inglés, eso sí, y a cambio, y ahora estoy en ADN. Ya. ¿Y cuál es la filosofía? Yo hasta ahora no entiendo cuál es la filosofía de ADN. Soy muy honesto. En ADN confluyen muchas visiones y tendencias. Yo no podría decir que es un partido de derecha, de izquierda, yo le veo más como algo de centro. Creo que la gestión gubernamental se vio con tantos problemas en el país que en este momento la ideología es resolver los problemas, hacerlo rápido, sin corrupción, con todas las personas que puedan apoyar el proyecto. Yo lo veo así, pero por supuesto es un proyecto que... Pero ustedes son centro, derecha, izquierda, lateral. Yo siempre en lo personal me considero conservador. Yo nunca rehuyo a esas etiquetas, siempre he sido conservador, así me defino. Pero el proyecto político yo lo veo más como un proyecto de centro, este momento, donde confluyen muchas visiones que no están contrapuestas en absoluto. Y ustedes ven cómo el presidente de la República, por ejemplo, tiene un énfasis muy fuerte en el tema social, sin descuidar tampoco apertura comercial económica y así sucesivamente. Pero como yo le digo, creo que vivimos un periodo tan complicado, gobiernos tan difíciles, que este momento se mide la gestión por el éxito que se tenga en cada punto. Entonces, por ejemplo, las cárceles eran un problema. ¿Cómo están las cárceles ahora? ¿Mejor o peor? Pero se les están fugando los presos. Pero no hay, por supuesto que hay, eso pasó en Manabí, pero no hay lo que pasaba antes. Acordémonos que eran las cárceles. Las balaceras. Y los centros de operaciones de las mafias, en donde habían matanzas cada 2 meses. Por eso el presidente dio un discurso muy fuerte, un mensaje fuerte en redes sociales. Dijo, este no fue el gobierno que perdió el control de las cárceles. Este no fue el gobierno, por ejemplo, en donde se permitió poco a poco la penetración de grupos que todavía estamos combatiendo, pero que representan una pelea. Ya vamos a esos temas. ¿Quién va a ser el reemplazo del que va a ser candidato y a partir de cuándo ya se va del ministerio? Porque debe renunciar. Claro, yo tengo que renunciar legalmente hasta el 3 de octubre. Probablemente lo haga antes, porque en el momento en el que uno se inscribe tiene que renunciar si es funcionario público. Así es. Así que sí. Ya, ¿y quién va a ser el reemplazo? No sé todavía. Deberá tomar la decisión el ministro Sensi Kontugui. Y en todo caso, todos somos de equipo y seguiremos. ¿Cuándo se tomó la decisión que Esteban Torres sea candidato? Bueno, la semana pasada, que se estaban terminando de reestructurar los cuadros a nivel nacional, está bastante depurado el tema provincial, aunque van a ver provincia por provincia los requisitos que establece el Código de la Democracia para la designación de candidatos, pero fue la semana pasada. Se estuvo estructurando la lista y todo. ¿Cuándo ya se va a decidir? Porque entendemos que no se dio toda la lista, que estos fueron más los nacionales y que los provinciales, ¿cuándo se conoce? En la convención del viernes se conoció presidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales, y desde hoy empieza el cronograma de las provincias. No tengo claro qué provincias, pero se van a ir completando hasta el periodo que establece el CNE. ¿Por qué la ministra del Ambiente, muy criticada, va de candidata? ¿No tienen más cuadros? Bueno, es una cara joven, este momento en proyección. Nosotros trabajamos, por si acaso, lejos de cualquier triunfalismo. Las proyecciones le dan en este momento la posibilidad de pelear entre 6 y 7 asambleístas nacionales ADN, pero yo reitero, nosotros trabajaremos como que no tuviéramos ni un solo voto. Y por supuesto, la ministra actual,
que dejara también de ser ministra porque le toca Así renunciar. es. Es un cuadro joven, apreciado por algunos, no apreciado por otros, pero lo cierto es que el Pero se ha ministerio... metido las de andar y varias veces. Pero quizás en algunas explicaciones o entrevistas, pero yo miro mucho la gestión y he sido muy precavido en ver cómo está la gestión del ministerio. El ministerio ha despachado más que los dos últimos gobiernos en materia, por ejemplo, de permisos, licencias y más temas, y sin corrupción, porque normalmente estaban acostumbrados a que en ese ministerio Eso de las licencias, así es. te costaba la licencia. Eso Así no ha es. pasado ahora, yo no he recibido una sola denuncia y creo que tiene todo el derecho ella de optar, más allá de que el presidente le ha pedido, por estar en la asamblea, en donde son competencias distintas. Yo he estado en la asamblea, he estado en el gobierno, y si yo puedo ser ahí un elemento de apoyo para todos los compañeros, lo seré. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la vicepresidenta de la República? Quieran o no, ahora sí se les ve como aliados de la Revolución Ciudadana y de grupos ya, igual el Partido Social Cristiano, dentro de la Asamblea, que es como que, bueno, que ya se vaya el presidente, que tome las vacaciones, que tome ese receso para que vaya a la reelección y de pronto que regrese la vicepresidenta. Sin duda, parte de la alianza antigobierno en la Asamblea tuvo como uno de los elementos la vicepresidencia de la República, al punto de que se confabularon para impedir que proceda o que avance el enjuiciamiento pedido por una jueza de la Corte Nacional. Y en fin, ellos tendrán que explicarle al país por qué han hecho eso, especialmente cuando los procesos no se detienen o no desaparecen, se detienen por lo que pasó en la Asamblea, pero tendrán que continuar cuando no exista la inmunidad. No quiero profundizar mucho en el tema, lo único que le puedo decir es que no se va a perder lo que el gobierno ha ganado en estos meses. Me refiero en el sentido de los avances en seguridad, en el tema económico. Lo que ha dicho la señora Abad es realmente todo lo que está contrario al plan de gobierno, así que esperemos a Pero los constitucionalistas dicen que no hay otro camino, que ella debe venir y que debe ser el reemplazo de Daniel Noboa. Hay posiciones y posiciones, hay posiciones y posiciones. Este es un tema de debate, lógico. Yo ya no quiero profundizar más en ese tema porque cada vez que doy una declaración ahí se altera todo, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y en cuánto tiempo se sabe eso? ¿Cuándo el presidente igual debe salir en octubre? No, cuando alguien va para el mismo cargo, eso pasa, por ejemplo, para los asambleístas que van a ser candidatos a la asamblea, se tiene que pedir licencia desde que inicia la campaña. Es decir, un mes. Código. Exactamente. Enero. Entiendo que la campaña es de un mes. El otro día me decían 60 días, pero creo que no, es un 30 mes. días. Así es. No son ni siquiera los 45 que eran antes. Así que eso le corresponde, por ejemplo, a los asambleístas, al presidente de la República, a cualquier persona que vaya al mismo cargo, o un parlamentario andino que vaya al mismo cargo. Ahora, ¿quién es esta guagua María José Pinto, que fue presentada como candidata a la vicepresidencia de la República, completamente desconocida, un perfil sumamente bajo? Ya no quieren correr el mismo error, digámoslo así. A ver, María José Pinto es la actual secretaria que lucha contra la desnutrición infantil, es un cargo gubernamental, es una persona quiteña, joven, de carácter tranquilo, leal, viene de una familia también conocida en el ámbito textil. Y yo creo que el presidente ha privilegiado aquí no solo juventud, ella está también muy preparada en el ámbito académico, sino sobre todo lealtad. Yo le diría una personalidad no como la de la actual vicepresidenta, sino más bien que apoye el proyecto político, que esté alineada, y por eso se han recibido muy bien esa candidatura. Hay que entender que políticamente nunca suma un vicepresidente a un presidente, eso está comprobado electoralmente, pero sí le puede restar. Y yo no creo que en este caso le va a restar ni un solo voto al presidente Noboa la designación de María José, y que, como le digo, es una buena persona. Creo que poco a poco la irán conociendo, ya cuando salte del cargo a la nóminas, a la candidatura, se puede decir. Y creo que es una buena elección. Esteban, nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando. ¿Por qué fue la pelea con la vicepresidenta? Primero, un completo divorcio en el tema de país, altas ambiciones personales, eso lo han dicho varios miembros del gobierno. Detalles de la campaña, entiendo que hubo varios, yo no estuve en esa campaña, entonces no sé de primera mano lo que sucedió.
Pero básicamente ese deseo de no aportar, sino de restar fue lo que provocó ese distanciamiento que ahora es evidente en declaraciones, en amistades que tiene la señora. ¿Con quién? Bueno, ¿Con María Paula Romo? pero evidentemente, y con otros actores políticos más que han visto en ella la fórmula para golpear a Noboa en una eventual campaña electoral. Así de simple. Ya, pero esa ambición vino desde ahí. O sea, o ya estaba fraguando. Bueno, según lo han dicho quienes estuvieron en la campaña, esto sucedió desde la primera vuelta y se radicalizó con el paso a la segunda vuelta. Todo cambió y eso provocó la situación actual. ¿Ella quiere tomarse el poder? Desconozco qué quiere hacer la señora. Ni hablo ni espero hablar con ella. Pero ahora está en Turquía. Ahora está en Turquía, sí, por un tema diplomático. Ajá. Ha dispuesto a la Cancillería. No sé cuánto tiempo esté ahí o qué vaya a hacer. Pero esto es debido a la situación de Israel, a Sí. estos hechos violentos que ya se están dando. Sí, hubo. Por Pero eso que se no le tomó la dejan decisión. venir acá. Es una víctima. Bueno, tiene un encargo diplomático este momento, Pero ¿no? ella dice que ni siquiera le dejan venir por vacaciones. ¿Por qué son tan malos? Prefiero no tratar el tema, les soy honesto. Ustedes son machistas, como muchas de las En mujeres absoluto. feministas están diciendo. En absoluto. Lo sucedido con la ex esposa del presidente de la República, lo que acontece con la vicepresidenta. En absoluto. La mayoría de cargos gubernamentales, además, los lideran mujeres en este gobierno. Estamos no solo buscando que el encabezamiento de listas cumpla con los requisitos del Código de la Democracia, que es mitad hombres y mitad mujeres, sino que hayan incluso más mujeres que encabecen listas provinciales en distritos, y eso demuestra que este gobierno no solo que no es machista, sino que además se enfoca en las mujeres, porque además vea usted a dónde llegan las becas. Las becas están dirigidas, que es un gran proyecto de gobierno, a las mujeres solteras, mujeres jóvenes de la costa de la Sierra Centro, que no tienen muchas veces oportunidades y que a veces son cabezas incluso familiares haciéndose cargo de sus hijos. Así que en absoluto este proyecto es como lo han querido tildar, y usted lo va a ver sobre todo en la papeleta de este. ¿Va a haber algún LGTB Hay algunos, de lo que yo sé. aquí Sí. en ADN? De candidatos entiendo que estarán algunos, no sé si están abiertamente Ya. del gremio, pero este es un proyecto de apertura, joven, todos aquellos que sean honestos, eso sí, que quieran comulgar con la visión del presidente son bienvenidos, ¿no? Muchos estarán de candidatos, otros no estarán de candidatos quizás por falta de espacio, pero eso no significa que se camine junto a todos. ¿Cómo ve usted, Luisa González y Diego Borja? A ver, yo soy respetuoso de lo que decidan las otras opciones, y siempre dicen que cuando comete errores del adversario es mejor que no les adviertas. Lo único que puedo decir es que veo que pierden brillo electoral, veo que no generan la ilusión que se espera para una candidatura presidencial, y me da mucho la sensación de que todavía siguen al tanteo, viendo si hay negociaciones a futuro con otras organizaciones para ceder candidaturas y buscar que otros se adhieran. No sé, lo cierto es que veo desazón, desánimo en las bases, desánimo en su propia bancada. A eso voy. ¿Qué Sí. pasa con la bancada? Porque Bueno, durante este fin de semana he visto a varios y varias decepcionadas. Serían más de 20 asambleístas. Entiendo que hay más de 20 asambleístas actuales que no les han permitido continuar en una candidatura, pudiendo ser en la Asamblea Nacional, y no sé cómo eso vaya a reconfigurar la Asamblea Nacional. En todo caso, no veo yo la ilusión de un nuevo proyecto, ¿sí? La fortaleza que tuvieron en un principio, esa sensación de triunfo que transmitían incluso desde las candidaturas, no la veo en esta elección, sobre todo cuando los números y las proyecciones presentan un choque entre las dos fuerzas del 25, que es ADN versus la Revolución Ciudadana. Ajá. Pero veo cuadros de la vieja política. Ricardo Patiño, por ejemplo. Por ejemplo, el caso del ex canciller Patiño, la propia selección del actual precandidato o candidato ya a la vicepresidencia, Diego Borja. cuando se especulaba que podían ser otros perfiles. Entiendo que lo de Luisa fue también a último minuto, porque los restos de candidatos no estaban puntuando más allá de los 15, 16 puntos. Luisa es la única que logra... Estamos hablando de Gustavo Yalc. Sí, creo que del Guagua Verduga. Creo que había la expectativa de que sean otros cuadros, pero nadie estaba acercándose a la base histórica del correísmo, que siempre ronda el 20 y el 22%.
Luisa es la que más se acerca con un 19-20%, pero no veo esa ilusión, no veo esa ilusión. Y además no es una elección que esté tan abierta, eso es importante decir. No es la elección del 2023, que salía de este periodo traumático de la muerte cruzada, de un gobierno nefasto por bajo de los 10 puntos. Esta es una elección un poco más cerrada y eso se ve en el número de indecisos que están en disputa, que comienzan a bajar. En este momento se ubican entre el 15 y el 20% en todas las encuestas. Es decir, no hay un margen de 40, 50 puntos para que los candidatos o para que aparezca una nueva opción. Y por eso yo veo un choque entre la ARC y entre ADN el 25. Una consulta. Uh-huh. Esos 20 que se están yendo de la Revolución Ciudadana, ¿no le han timbrado, Esteban? Bueno, algunos porque son amigos me han escrito. ¿Y qué le dicen? ¿No? Bueno, preocupados. Ya nos dejan afuera. Sí, bueno, y más allá de que candidaturas dependen ya de su organización política, creo que muchos se han sentido abandonados porque se han jugado en lo personal bastante y la organización este rato no les contesta ni el teléfono. Entonces, vamos a ver. Wow, no les contestan el teléfono. Sí, especialmente muchos se han jugado. Eso pasa cuando hay batallas internas. No, pero batallas políticas que lideran las organizaciones. Hay muchos soldados que se van al frente de guerra y esperan también esa protección que en muchos casos sé que no hay. Pero el patrón de esa secta, como yo le digo, ha dicho, pues, ellos no estuvieron con Jorge Glass, por lo tanto, no pueden estar con nosotros. Sí. Y bueno, también es su potestad porque él es el dueño de los votos. En el fondo, él es el dueño de los votos. Cuando medimos, por ejemplo, a los actores políticos de ese partido, él es el que tiene los números y los votos, y por eso es que quizás lo que se ve ahora en candidaturas es a quién logra transmitir algo de su capital político. No lo pudo hacer una serie de precandidatos, la única que se acerca es Luisa, y él condicionará, me imagino, quiénes son candidatos y quiénes no son de su organización. Pero cuando una organización comienza a convertirse justamente en algo tan cerrado, en una especie de secta, se aleja de los electores. Y hay que reconocer una cosa, la Revolución Ciudadana en sus mejores momentos tenía una cercanía y una conexión con un gran número de ecuatorianos en este país. Cada vez hay menos conexión, cada vez, y eso decía un analista que yo respeto mucho, cada vez hay menos feeling político de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y él creo que también se da cuenta de que se van convirtiendo en una secta, la organización, e intenta abrirse a una serie de sectores, pero si el condicionamiento es yo encabezo, entonces no hay apertura alguna. Por eso vamos a ver qué va a pasar con esta famosa unión de las izquierdas, porque se toman una foto, hacen un video y a las horas están que se jalan los pelos. No, pero además el mismo Correa les insulta, luego dice que mejor prefiere irse con la derecha. O sea, no lo sé. Yo no soy actor político, pero solo lo veo. Sí. Son hasta incoherencias. Sí, sí, la verdad es que si querían hacer una unión de izquierdas, algo rosa en lo incoherente, pero habrá que ver qué pasa en estos días. Por ejemplo, qué pasa con Pachacuti y el ARC. Yo creo que finalmente es imposible esa unión. Más allá cuando el condicionamiento, por ejemplo, es encabezar la asamblea por parte de Pachacuti con una alianza y la ARC dice, ¿por qué? Si yo estoy metiendo 5 asambleístas nacionales propios con mis números, entonces vamos a ver. Al final... Pero eso no hay que estar beneficiando a ustedes. Por eso le digo, yo no sé si tengo que comentar esto, porque si dicen los errores de tu adversario, mejor déjalos que cometan. Claro. Lo que va a pasar al final es la eterna historia ecuatoriana. Tendremos 15, 16 candidatos presidenciales, 2 fuertes chocando y el resto un poco más abajo peleando, se puede decir, los números bajos, ¿no? Las migajas. ¿Cuántos se han comunicado con usted? De los asambleístas que ya están, que ahora dicen, ¿y ahora quién me recoge? No me contesta Correa. Solo por la cordialidad y la amistad, 8 asambleístas actuales me han escrito para tomarnos un café. Pero, caramba. Sí. ¿Y ese café puede convertirse en votos? No lo sé. Porque usted sabe que usted necesitan en la asamblea. Se viene el juicio político contra la ministra del Interior. Así es. Entonces ustedes necesitan tener una mayoría. Sin duda alguna, y todo puede pasar en estos meses. Lo que sí es importante saber es que por el proceso electoral uno no se puede desentender de la asamblea. Además, póngase a pensar en este escenario. ¿Qué pasa si todos los miembros del CAL, como parece que van a ser, son candidatos? Son candidatos. ¿En quién queda la asamblea durante las elecciones? Es un tema que la gente se olvida.
porque entiendo que todos van a ser candidatos y eso significa que se va a generar un vacío en la Asamblea Nacional. ¿Qué puede pasar? Y usted conoce muy bien la Asamblea, un mes sin que nadie, todo puede pasar. Así que no, digamos que la operación política no deja de tener preocupación para el gobierno, incluso en un proceso electoral. ¿Cómo es su relación con Henry Kronfle? No he hablado yo con Henry Kronfle desde hace algún tiempo. Pero él dice que usted siempre trata de maniobrar, que usted es un poquito como el hombre del maletín, que le incomoda demasiado. Y cuando hablo del hombre de maletín, no me refiero a que usted va con el dinero, sino que usted les está quitando votos. Bueno, yo siempre tuve una relación cordial con todos los asambleístas, incluso con aquellos que eran opositores. Cuando uno no toca en lo personal al otro, puede hacer política tranquilamente contrastando las posiciones políticas. Así que no sé si piensan que soy el cuco en la asamblea o no. Lo que sí es cierto es que yo no le tengo miedo a nadie y cuando tuve que desenmascarar esa alianza putrefacta en la asamblea que iba poco a poco minando al gobierno, lo hice sin miedo. Y estamos hablando del Partido Social Cristiano con los correístas. Y en un momento también con Construye, por supuesto, porque hubo una asociación por la cual pasaron, por ejemplo, esta enmienda sin presentación alguna para quitarle cualquier capacidad de veto parcial al presidente de la República, y así sucesivamente una serie de acciones que tuvimos que ir desactivando y que creo que ha servido para que la Asamblea recule un poco, o al menos ciertos legisladores reculen y no estén ya tanto en ese plan de todo lo que sea para sacarle a Noboa porque no le puedo quitar votos en la calle. Así que vamos a ver. Pero ¿cómo le ve usted a Henry Kronfle? No me ha contestado. Usted tuvo que pasar también un periodo cuando fue asambleísta, lo recuerdo muy bien, con el señor Kronfle. Aparte que les debo decir uno de los más vagos, ociosos, porque eso dicen las estadísticas, que ni siquiera acudía. A ver, yo en lo personal siempre tuve una buena relación, le tuve mucho respeto, él entiendo que también me tenía mucho respeto. Hemos cortado la comunicación a raíz de este choque que hubo con la asamblea. Pero él cometió un error, porque cuando yo di una rueda de prensa contra la Asamblea Nacional, jamás le mencioné por el nombre, jamás. Y él se la tomó personal. Ni tampoco a su partido. Él se la toma personal y me responde a nivel personal y de forma despectiva. Y cuando pasa eso, yo no me quedo jamás callado. Así que mi respuesta fue más contundente y más fuerte de la que se esperaba, porque yo sí soy un político de choque. Cuando a mí me confrontan, yo me siento cómodo en la confrontación y en la pelea. Hay otros que se sienten incómodos. Así que tampoco la confrontación es para todo momento, hay que saberla utilizar y por eso es que usted habrá visto mi... Pero todavía quedan algunos meses. Por supuesto, quedan meses de varias amenazas. Y varias amenazas. Incluso se ha hablado de que ustedes están pensando en muerte cruzada. ¿Es cierto? No se puede, no se puede. Ya constitucionalmente está prohibida la muerte cruzada cuando en el mismo periodo ya se la firmó una vez, que fue en el caso de Lazo. Esta asamblea tiene que terminar su periodo hasta mayo del 25. Entonces, ni se ha pensado ni es posible. Oiga, pero ¿cómo ve? Estaba con una admiración profunda. Si me ayudan con otro cafecito, por favor, para nuestro invitado. Pásese nomás por acá. ¿Cómo ven ustedes esta ley sobre los animales? Mire otra de las cosas que me estaba desayunando hoy. El día de los Sea Gamers. Sí. O sea, ¿cómo? Creo que va a ser esta semana. Sí, pero ¿cómo podemos entender? El pueblo se está muriendo. Sí. Estamos teniendo fuertes choques en lo que se refiere en el tema de seguridad. Y fíjese usted lo que está ocurriendo, señor viceministro, esto es una locura. ¿Cómo voy a crear un día de los e-gamers? Claro. A ver, lo primero, la ley animalista, una ley completamente extremista. ¿Qué es lo que pasa en la asamblea cuando uno no tiene el control? Hay ciertos grupos extremistas, siempre existen, de lado y lado, que si usted no les pone algún tipo de pare, se insertan en la dinámica institucional. En este caso se han apoyado en una de las defensorías para presentar un proyecto. La Defensoría del Pueblo. Que vienen de esta lógica, y eso he combatido yo desde el principio. Mi visión quizás conservadora, y eso lo dije al principio, ha combatido radicalmente este animalismo absurdo. Todo esto nace de los Estados Unidos. Hay un libro muy bueno que yo le recomiendo. Se llama La filosofía está loca. Y ahí le explican a usted cómo estas teorías loquísimas del animalismo, desde las Ivy Leagues americanas, porque ahí nacen, penetran vía ONGs a nivel internacional, se difunden en España, vienen a Ecuador, y por eso nos toca combatir poco a poco, independientemente de la coyuntura política. Esto siempre está en la discusión.
y llegan al absurdo, por ejemplo, de impedir que el hornado se luzca ahí con la manzanita, imagínense, tipo de cosas absurdas, ¿no? Que hay que combatirlas. Por suerte veo sensatez en la Asamblea. Creo que se ha hecho un buen trabajo político y hemos visto sensatez en la mayoría de bancadas para no respaldar este tipo de absurdos. Respecto del otro, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente viene alguna organización, asociación y dice, quiero mi día, mi festejo, mi vacación nacional incluso. Uno tiene que tener ahí la suficiente sapiencia para decir, esto no conviene en este momento. O por último, escuchémosles en una comisión, no en el pleno de la Asamblea, pero eso le quita credibilidad pero a la Asamblea, ¿no? Exacto, o sea, pero la Asamblea está cayendo en eso. Sí, y cuando cae en eso va al abismo y en picada. Por eso es que la Asamblea está actualmente en 14, 15 puntos de lo que estuvo en 26, 30 cuando estaba pegada a la gestión presidencial, y puede seguir cayendo. Por eso le digo, por más de que estemos en campaña, la Asamblea nunca hay como quitarle un ojo de encima porque puede pasar todo en un mes. ¿Tienen los votos para evitar el juicio político a Mónica Palencia? Y al igual como ya pasó con la canciller. Cuando los temas parten de un absurdo, no es difícil proyectar que se podría ganar. Yo jamás canto victoria en lo político, gracias. El azúcar de acá no es. Yo jamás canto victoria, eso he aprendido en la Asamblea Nacional y por eso día a día vamos a ir viendo en ese proceso tal como se hizo en el caso de Gabriela Sommerfeld. Lo que sí le puedo decir es una cosa. Si las bancadas pensaban que retirando firmas a los juicios de Lazo, porque nos estamos olvidando del preámbulo de estos juicios, porque si había que salvarle al exministro de Finanzas del gobierno de Lazo, al secretario de la Administración Pública, secretaria de Administración Pública, a la secretaria de Educación o Cenecit, que por error administrativo se comió 60,000 cupos en un ciclo, imagínese usted, eso es motivo del juicio, o al resto de funcionarios, en donde ellos habían dado firmas, muchos de los que retiraron posteriormente, para adelantar los juicios del gobierno, esperando que nosotros nos arrodillemos, porque esa fue la única intención. Ahora chantaje. Por supuesto, ahora les arrodillamos y ahora se tienen que acercar a nosotros para que no haya juicio político a las dos ministras. No lo lograron con Sommerfeld. Y yo creo que no lo van a lograr tampoco con Mónica Palencia, en donde el equipo político del gobierno va a hacer su trabajo para que no haya tal censura. Construye ya no es bancada, está ya solo con 13 asambleístas y se están uniendo a ustedes. Estaríamos hablando de cuántos aliados ya tienen ustedes. Hay aliados coyunturales, por ejemplo, en el caso de la canciller Sommerfeld, era bastante difícil, especialmente para Construye, irse contra la oposición cuando era el tema de México de por medio. Entonces, sin que exista ni un solo diálogo ni acuerdo, automáticamente las cosas se alinean poco a poco. Habrá que ver cómo esto se alinea también en el resto de temas sensibles para el gobierno, no solo es el juicio a la actual ministra del Interior, hay otros temas importantes, pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. Usted ve la cantidad de anuncios y resoluciones anunciando juicios políticos, hasta ahora no presentan ni otro juicio político más contra alguien de gobierno. No hay juicios políticos contra más ministros, salvo contra las dos, o en este caso contra la ministra del Interior. Me están insistiendo que hablemos del tema de la seguridad. No coinciden los números que dice Mónica Palencia. Oiga, porque afuera nos están matando. ¿Qué es lo que está pasando, señor viceministro? O sea, porque una cosa es decir, todo está bajo control, llegábamos con todas estas unidades, pero nos están matando las calles. Es que no todo está bajo control porque esta es una guerra. En números, comparado, aquí utilizamos dos métricas. Fue tan dramático el gobierno anterior y los últimos meses del gobierno anterior en materia de seguridad, que al principio de este gobierno, el gobierno usó la métrica espejo. ¿Qué hacía la métrica espejo? Comparaba el último mes del gobierno del expresidente Lazo con el primer mes del presidente Noboa. Los dos últimos meses del gobierno del expresidente Lazo con los 2 meses. Eso se pudo usar hasta los primeros 6 meses, en donde había una dramática reducción de muertes violentas, porque es el único indicador que se tiene para medir qué avances hay en seguridad. Pasados los 6 meses, volvimos a la métrica tradicional, que es comparar los meses de este año versus los meses del año pasado. Y en números, la reducción es del 17%. No es del 100%. ¿Y por qué no es del 100%? Porque esta es una guerra. Y eso es importante saber. Esta es una guerra que tiene lucha día a día, que se sectoriza,
que se mueve, que cambia el tipo de delito, que no desaparece, por supuesto, porque son grandes ejércitos contra los que está peleando la policía, el gobierno, los militares, y en donde juega mucho, por ejemplo, más allá de los números, ¿qué sensación se tiene? Entonces, por ejemplo, Quito, este momento, pues puede no parecernos eso, es la tercera capital más segura de Latinoamérica, en números. Es la Pero tercera capital más segura de Latinoamérica. con robos en cada momento, desvalijando los Es que, como le carros. digo, el único indicador que se compara es el de muerte violentas. Ajá. Sí, entonces, por supuesto, pueden existir robos, pueden existir, ¿cómo se llama estos que se llevan sacapintas y cosas? Pero el único indicador real que se tiene es el de muerte violentas. Entonces, utilizando el indicador de muerte violentas, Quito es la tercera capital más segura del mundo. Utilizando el indicador de muertes violentas, Esmeraldas, que por cierto en este fin de semana ha estado repleto como nunca a los Así es. tiempos, dramáticamente pasó de ser una de las tercer sector, por no decir provincia o ciudad, más problemática e insegura de Latinoamérica, a ser no de las más seguras, pero a estar en estándares normales. Entonces, ese es el único indicador que se tiene real para medir la gestión de gobierno. Pero aquí juega mucho también, como le digo, qué vemos en las noticias. Si sentimos, por ejemplo, el secuestro que hubo en la González Suárez o el intento de secuestro que hubo en la González Suárez, alteró completamente, con razón, a Quito, pero los números son otros. Entonces, nadie dice que esto está ganado, nadie dice que desapareció la inseguridad, no va a desaparecer la inseguridad, pero sí poco a poco se van golpeando las estructuras que de alguna manera mueven el crimen, principalmente las que trabajaban desde las cárceles. Pero, por ejemplo, ese va a ser un talón de Aquiles en la campaña. Y le van a Sin decir, duda. claro, usted nos prometió esto, usted nos prometió la seguridad completa, y no es que estamos teniendo. Pero es que en 6 meses, en 7 meses, es impensable resolver todo el problema. El presidente lo dijo. La penetración de grupos ilegales, irregulares, con grandes estructuras y ejércitos dedicados, por ejemplo, al tema de la droga, al tema de la extorsión, no llegaron en este gobierno. No llegaron ni siquiera en el anterior gobierno. Hay que ser ¿Dónde sensatos. llegan, Esteban? La, ¿Cuándo llegan? la penetración empieza en toda Latinoamérica, especialmente de México, a partir del año 2010. Empieza una penetración de los grupos porque es impensable que esto se establezca en 3 meses Claro, de la y que noche a pueda la salir en mañana, 3 así es. meses. No, no, no. Es un proceso que, dicen los expertos, inicia desde 2010, poco a poco, con la penetración de grupos, probablemente en complicidad con el sector político, ¿La con algunos Revolución sectores. Ciudadana negociaba con esos grupos? Yo no tengo pruebas de eso, no lo puedo aseverar, pero es impensable que uno no vaya sintiendo eso en su país. Es decir, cuando en su barrio, le voy a dar un ejemplo, alguien llega y de la nada blinda la casa, comienza a tener 3 guardias, un barrio de clase media, digamos, tiene 3 guardias en la puerta, llegan blindados negros y gente de aspecto dudoso, ¿no se preocupa usted como vecino? Dice, oiga, ¿qué Por está supuesto. pasando en ese barrio? Los vecinos en el chat, que ahora todos tienen chat de WhatsApp, será de conocer al nuevo vecino, porque, es decir, no se puede tampoco uno hacer de la vista gorda cuando se sienten las cosas ahí. Lamentablemente, creo que eso se pudo haber dado hace muchos años y hoy estamos pagando las consecuencias de una lucha que es durísima, Oiga, porque pero que permítame. además hay una cosa, creo que desde el país del norte, desde Colombia, hubo un interés siempre de gobiernos de derecha y de izquierda de lanzarnos el problemita Así a es. nosotros y hoy, en números, somos uno de los principales puertos de exportación de droga hacia Europa y hasta los Estados Unidos, cuando nuestros vecinos son productores. Es decir, nos lanzaron ese problema a nosotros con todo el sangriento problema que significa el traslado y el paso de la droga desde el Ecuador hacia otros lados. Esteban, pero ¿por qué esperaron tanto para que se vaya o para decirle muchísimas gracias al comandante de la policía, que fue heredado de Guillermo Lazo y que también está siendo investigado, usted recuerde, en el caso Villavicencio, ¿Se refiere usted al al excomandante, a Zapata? Bueno, desconozco. En todo caso, conozco al nuevo comandante y entiendo por qué el presidente lo designa. ¿Por qué? Porque es una persona que ha demostrado mano dura, valentía en los momentos más duros. De lo que se conoce, este comandante es de los que, fusil en mano, entra a los operativos. No tiene miedo.
Y eso es importante para lo que se quiere lograr en estos meses y en esta etapa de gobierno que es una mano muchísima más dura de la que ya hemos tenido contra la delincuencia. Así que O sea, realmente saludo y congratulo ese nombramiento. ¿se vienen cosas fuertes, Yo Esteban? esperaría eso, por supuesto. Una radicalización del programa de seguridad de gobierno conteniendo a estos grupos. Y por eso está, entiendo, el general Zapata en el cargo. El exministro del general Zárate, perdón. Zárate, sí. El exministro del Interior, José Pepe Serrano, él dice que entregó una lista ya a la ministra del Interior mencionando que hay infiltrados, que hay policías infiltrados, pero que incluso ya le han dejado salir a uno de ellos y que no paran bola las denuncias como esta. Desconozco ese tema en específico, pero sé que llegó esa lista y entiendo que el Ministerio del Interior lo está procesando, más allá de que algunos ya siendo señalados han salido por su cuenta, de lo que supe. Pero ese es un tema muy delicado de interior. A veces confundimos gobierno e interior, sí, pero yo prefiero que más bien ellos se pronuncien y se esclarezca eso, ¿no? Porque sin dejar de desmerecer de quién viene la información, siempre la información es válida y se puede contrastar para ver qué se puede hacer. Señor viceministro, estamos llegando a la parte final. Dígame, ¿piensan ustedes ganar la reelección? El presidente lo dijo en su discurso y eso me gustó. Vamos a trabajar como que no tendríamos nada ganado, como que no fuéramos gobierno, porque a veces la ilusión de ser gobierno a uno le puede engrandecer innecesariamente y se olvida esa tarea de convencer voto a voto, persona a persona, por el proyecto político. Los números nos darían a entender de que es muy probable la victoria, incluso una en primera vuelta, que es muy probable una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. ¿De cuántos? Entre 67 y 68 en este momento. No nos olvidemos que el número se subió de asambleístas de 137 a 151, pero yo no quiero ser ni triunfalista. Vamos a trabajar como que no existiera un solo voto, como que no existiera un solo asambleísta, pero es evidente que la gestión de gobierno, la propia imagen del presidente que gusta a unos, no gusta a otros, tiene un fuerte calado en un electorado joven. ¿En esos 3.500.000 jóvenes? Sin duda alguna. Él es imbatible este momento en ese segmento. Claro, pero ahí viene una cosa. La gente también se está quejando mucho TikTok, pocas acciones. No se ha entendido el manejo comunicacional de gobierno. Yo quizás haga algún manejo más tradicional, sonido malo para los TikToks, y cuando hice un TikTok bailando en una campaña quedé mal, pero está pensado el manejo comunicacional para llegar a quienes se quiere llegar. A los jóvenes. A los jóvenes, a las personas que no consumen necesariamente los medios tradicionales. El propio gobierno no utiliza tanto medio tradicional. Entonces a veces nos critican porque no estamos en grandes noticieros semana a semana, pero por alguna razón la popularidad y la imagen del presidente se sostiene. Cuando ya todos los actores políticos apostaban porque esté de salida para el mes de este año. Por eso es que Noboa fue visto como muchos como un presidente de transición. Dice, le dejamos y el 25 vamos nosotros. Y ante la impotencia de ver que no han sido así las cosas, empiezan también los ataques. No es que somos perfectos, cometemos muchísimos errores. Comunicacionalmente cometemos muchísimos errores, pero creo que el sentido del presidente de comunicar ha calado en el sector que nos interesa que llegue y que es además el gran sector elector de la próxima elección. La CONAIE anuncia movilizaciones. Sí, han anunciado desde hace meses. Ellos querían hacer su primera movilización, de hecho en enero de este año, no lo pudieron hacer. Pero yo ya bastante complicado, porque una movilización sin sentido a puertas de un proceso electoral también no ayuda en números. Es decir, ¿qué tanto sirve caotizar, quemar cosas y cerrar ciudades cuando estamos a pocos meses ya de una elección? Así que no va a pasar absolutamente nada, le puedo asegurar, sin que esto signifique que estemos confiados, pero tenemos nuestra información y no dejan de ser pirotecnias electorales a pocos meses de cerrar. ¿Solo es pirotecnia? Sí. Y le puedo asegurar, no hay este rato movilización alguna real, más allá de las que vimos, por ejemplo, hace algunas semanas, que no dejaron de ser una reunión de personas lógica. La gente tiene derecho a protestar. Tampoco es que aquí no se puede protestar o no se puede marchar, pero no veo yo al menos lo que ellos anuncian.
Frente Popular, ¿les preocupa? ¿Cuál? El Frente Popular, la UNE, los colegiales, los No, estudiantes no, universitarios. en absoluto. Tenemos excelente comunicación con quienes no marchan, pero que son parte de esos gremios. Y por eso usted habrá visto que las marchas que se dieron no dejaron de ser marchas políticas normales, pero más allá de la quema de llantas no hubo nada más. Vienen nuevas medidas económicas y le hablo porque estamos Ujú, enfrentando ya ujú, el incremento del IVA ujú, y que se supone que era para duplicar la ujú. acción militar y No policial. vienen nuevas medidas económicas. El plan de gobierno está diseñado para concluir con lo que se tiene, especialmente hasta mayo del 25. Acabamos de pasar el mes de mayor recaudación histórica en toda la historia del país, ¿Cuánto? el mes pasado. Por supuesto, en producto del IVA, pero también producto de las exportaciones que han subido 2.000 millones y que, a pesar de que hay noticias negativas, se vuelven a mover las cosas. Pero no se ve una reactivación, Sí, Esteban. se siente falta de dinero en la Ajá. economía diaria y eso es producto de varios temas. Lo primero, hay una contracción del crédito que se ha dado por causas no solo locales, sino también internacionales. Está pasando eso en todo el mundo. La Fed, que es la que maneja esto a nivel internacional, también se ha puesto muy cauta. Hay aires de recesión mundial, ¿sí? Eso No lo solo dice. es aquí. No, 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 hay aires de recesión mundial. De hecho, en Estados Unidos parte de la campaña presidencial es la discusión sobre quién es el responsable de esta recesión, si el actual presidente con la actual candidata que es vicepresidenta o los que le culpan al candidato Trump. Pero económicamente estamos en un proceso complicado. Hubo una caída de la bolsa que usted Así conoció es. a La anterior niveles semana fue fatal. peores que 1987 Japón, es decir, algo que no se había vivido nunca, pero se vuelven a mover las cosas. Es decir, estamos en una economía muy volátil y hay otro tema también que se ha pasado por alto. Cuando el gobierno entró con todo a golpear estos grupos delincuenciales, más o menos en el mes de febrero, de la economía desaparecieron 300 millones de dólares. 300 millones de dólares automáticamente dejaron de estar en la compra de autos, en la compra de ¡Ah, departamentos, carambas! en el cafecito de los cafés, de las cafeterías y cosas. Era la economía criminal que movía mucho Pero dinero. seamos honestos, esta Ujú. economía criminal también se maneja a través de las entidades financieras. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y por eso le digo, aquellos patrimonios que de la noche a la mañana asoman con la mansión y con los carros blindados, es producto de que, bueno, no todo se mueve en efectivo, pues se está Así moviendo en es. el sector financiero y es donde la UAFE tiene más que nunca una tarea que ejecutar. Pero sí quiero dejar eso, hubo un golpe a la economía criminal que lamentablemente nosotros nos estaba contaminando tanto que nos hacía la vida ya imposible, pero que en otros países, en otras ciudades, no quiero nombrar ahora para no herir susceptibilidades, se siguen moviendo. Veamos cuántas ciudades, por ejemplo, en Colombia mueven esto, en Panamá, por ejemplo, y no pasa mucho, propio Miami. En Ecuador esto nos llegó ya a complicar la vida y por eso es que usted ve incluso a nivel inmobiliario varios departamentos sin vender que antes se movían con economía Wow. dudosa. Así es. Pero ¿cuándo se van a exponer esos nombres? Porque hasta el momento solo se está cogiendo Bueno, a los chiquitos. bueno, algunos grandes han caído ya, quizás no son tan conocidos, pero esa es la tarea sobre todo de la UAFE, de la Fiscalía también que tiene la titularidad de la acción penal y esperemos que mucho se conozca en lo que va de estas semanas. El gobierno ha dado muestras fuertes de lucha contra la corrupción, especialmente el tema radares, el tema cárceles, el tema contrabando de combustible, que es escandaloso y que, ¿Qué va a pasar con el alcalde de Guayaquil, que está metido en eso, y bueno, sus hermanos? entiendo que avanzan las investigaciones, pero no es algo que el gobierno lo hizo por pirotecnia electoral, cuidado. Está la denuncia y yo tuve acceso a la denuncia muy bien fundamentada y con pruebas irrebatibles, pero dejemos que la justicia Y continúe. termino. ¿Qué pasa con las barcazas? La Ujú, fiscalía ya le está ujú, investigando al exministro de Energía ujú, y está investigando el tema porque ujú, se cree que hay por ahí un ujú, beneficio ujú, a quienes están proveyendo de ujú. esta barcaza. A ver, ¿qué pasa en el tema energético? El gobierno está haciendo todo lo posible para cubrir los casi 400, 500 megas que van a hacer falta a finales de año en virtud del déficit que existe a nivel nacional, especialmente cuando Toachi Pilatón no está previsto que inicie operaciones, sino hasta febrero del próximo año. Parte de ese déficit se está cubriendo de la manera que se puede, que es sobre todo contrataciones. El Ministerio de Energía anunció ya
alrededor de 250 megas que estarían cubiertos con una serie de programas del ministerio. La barcaza representa, si no estoy equivocado, entre 150 megavatios y 180 megavatios. Y la Fiscalía, por supuesto, que tiene todo el derecho de investigar lo que tenga que investigar, pero la gestión de gobierno ha sido limpia, la de los ministros ha sido limpia. Claro que en este tipo de temas, quizás por lo que pasó en el pasado, uno no está exento de suspicacias, de dudas y todo, pero para eso que la Fiscalía investigue absolutamente todo, no se tiene nada que ocultar por parte del gobierno y que los ecuatorianos conozcan la verdad de cómo se está solventando este déficit para que no nos afecten apagones en diciembre y noviembre de este año. Esteban, en una palabra, Dios. Dios. Ajá. Guía. ¿Qué quiere decir su símbolo que está ahí? Bueno, esta es la cruz de Santiago, la cruz de la Orden de Santiago. Es una cruz muy famosa porque además es una espada. ¿Usted es Opus Dei? No, no soy Opus Dei. No, yo soy católico. Ah, ya. Sí, En una palabra, practicante. infierno. Infierno. Me liquidan esos juegos de las palabras. Infierno es indeseable. En una palabra, Ajá. homosexuales. Normales. En una palabra, dígame, Rafael Correa. Expresidente. Revolución Ciudadana. Organización política. Luisa González. Candidata. Leonidas Issa. Candidato. En una sola palabra, el movimiento indígena. Histórico. En una palabra, ¿cómo define ADN? Nuevo. En una sola palabra, ¿cómo se define usted? Luchador. Yo traía este libro y que espero lo consuman. No voy a decir el nombre porque capaz que YouTube me clausura, pero es muy bueno. Ya. Y alrededor de este tipo de historias es que se ha movido la historia del mundo. Así Ahí es. es la historia contada y la historia no contada. Así es. El joven que estaba mencionando ahí habría vivido en Colombia. Yeah. Y es así como se cuenta una serie de los Así que ganan y los que Me pierden. llamó la atención el libro especialmente porque tengo una obsesión sana, aunque no sé si tan sana, por la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces intento no solo ver las películas del DEN, sino leer todos los libros y recortes que se puedan sobre esa época. Y hay muchos temas en Ecuador que son curiosos. Por supuesto, Sí, Loja. sí, sí. Loja, Cuenca. Así es. ¿Quiénes vinieron? Y Creo quiénes que estuvieron? todavía nos ha faltado un poco como ecuatorianos desarrollar ese periodo en donde hubo historias interesantes de la Segunda Guerra viviendo acá y por supuesto en conexión con algunos libros han publicado con temas diplomáticos. Ajá. Pero es un episodio interesantísimo. Nos falta profundizar la visión ecuatoriana de eso. Usted sí sabe que este personaje envió una carta al expresidente, al orador, ¿Ya? A Velasco Ibarra. a Velasco Ibarra. Ah, no sabía. Y hay esa carta. Y está en el libro. Esa carta. No, ese es Ya. de otro. Ya. Y, por ejemplo, usted sabía lo de la asesina. Usted sí sabe Ajá. cuál es la asesina. ¿La asesina Lojana? Ajá. Claro, por supuesto. Pero sí sabe por qué. No. Los judíos, Ya. cuando fueron perseguidos, llegaron a Loja. Y otros se ubican también en Cuenca. Y eran perseguidos aquí en el Ecuador. Ya. Ojo. Y les perseguían y seguía toda la situación. Que ellos tuvieron que crear la asesina. Ya. Se la comían, como usted sabe, es chancho. Claro, sí. Y para ellos es pecaminoso. Y en la noche vomitaban. Ah, Pero era con la condición de pasar desapercibidos. Qué curioso. Así es que yo le La invito. asesina Lojana, que es deliciosa. Así es. Sí, sí, Le sí. agradezco. Gracias a usted también. Por esta invitación. Espero no se haya sentido mal. No, para nada. Y la próxima vez será con juegos. De acuerdo. Porque quiero saber cuál va a ser la propuesta, su propuesta de campaña para llegar a la Asamblea Nacional. Muy gentil, con esto estamos finalizando. Muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido a través de Tiempo Real. Un mañanero, por supuesto, con nuestro invitado especial. Dígame, ¿cómo se despide usted del Ecuador? Nada, con la alegría y el optimismo de siempre. ¿Tenemos esa alegría, tenemos ese optimismo? Siempre. ¿Van a cambiar las cosas, Esteban? Por supuesto. Porque por el supuesto. pueblo como que no se siente todavía. Por supuesto. Es que esto, como le digo, es una lucha. Esto no es ni una pelea ganada, es una pelea que inicia y que creo que nos tiene a todos que comprometer desde el ámbito en el que estemos para caminar hacia un mejor futuro, porque si no tenemos un futuro ahora para nosotros, para nuestros hijos, cometemos ese desánimo de dejar de creer en la patria. Y la patria necesita siempre nuestro optimismo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio. Gracias a Esteban Torres, quien ha estado junto a ustedes y junto a nosotros. Esto es Un Mañanero en Tiempo Real.
Hasta el día de mañana.